Bienvenidos a un episodio más de Tech Expreso. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Tech Expreso, el podcast donde exploramos las tendencias tecnológicas que definen el futuro de las empresas. Mi nombre es Aida Oropesa, la host del día de hoy, y hoy me encuentro con un invitado muy especial. Él es Gilberto Añino Díaz, gerente de infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y centros de datos. Gilberto, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, bienvenido. Si quieres, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti, cuál ha sido tu experiencia en los roles que has tenido y pues, bueno, saludarte nuevamente. Gracias por la invitación, Aida. Sí, mi nombre es Gilberto Añino Díaz. Soy actualmente gerente de infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y centro de datos para Copa Airlines. Panameño, llevo alrededor de 25 años en la industria de las telecomunicaciones. He egresado a la Universidad Tecnológica de Panamá, licenciatura en tecnología. También tuve una maestría en la Universidad Politécnica de Madrid de Sistemas y Telecomunicaciones. Bueno, a lo largo de mi carrera he desempeñado varios roles, todos casi ligados con el tema de tecnología. Estuve en la industria de los servicios, de proveedores de servicios. Tuve la dicha de que cuando estaba en la universidad llegó el Internet a Panamá. Entonces logré involucrarme en ese mundo, mundo nuevo, un hito tecnológico. Entré en ese mundo y me encantó muchísimo. Yo soy de sistemas principalmente. Y bueno, las comunicaciones o las telecomunicaciones no eran, digamos que solamente la telefonía, para decirlo así. Entonces el Internet fue algo muy innovador, nos llamó la atención a la juventud y bueno, decidí entrar por ese camino. Trabajé en varios proveedores de servicio, también trabajé un poco en banca y seguros y bueno, ya tengo un poco más de 10 años de estar trabajando en la industria del transporte en Copa Airlines. Muy bien, ¿no? Pues gran carrera, qué padre que tuviste la oportunidad de empezar desde los inicios y que has ido evolucionando con ello, ¿no? Y me gustaría preguntarte, en tu rol actual, ¿cómo ha evolucionado el área de infraestructura tecnológica? ¿Tú cómo ves que ha ido avanzando? Un tiempo atrás solamente el tema era, las telecomunicaciones eran primero utilizados aquí en Panamá, solamente para la residencia, luego fue avanzando al mercado corporativo, las empresas. Ya las telecomunicaciones son globales en el sentido de que no solamente tenemos telecomunicaciones en nuestra vida diaria, sino en la palma de la mano con un dispositivo móvil y que adicional las empresas le pueden llegar a ese usuario final directamente con ese dispositivo en la mano. Entonces ya no creamos conectividad solamente para las personas o las empresas, sino creamos conectividad hasta el usuario final. Entonces, eso ha ido avanzando muchísimo. En ese interín hay muchas cosas. Hay conectividad, hay sistemas, hay aplicaciones, hay servicios. Entonces, sí ha avanzado mucho el tema de la infraestructura. Mi rol actual dentro de la empresa, yo lidero dos departamentos, un departamento de tecnología, de telecomunicaciones, otro departamento de centro de datos. Telecomunicaciones son toda la conectividad de la empresa, no solamente nuestros usuarios internos, también de nuestros usuarios externos, nuestro proveedor de servicios, las autoridades y todo con quien la empresa se tenga que relacionar o conectar, que es muchísimo. Del área de centro de datos, lo similar, me encargo mi equipo al cual lidero, tiene que encargarse de todo lo que son la gestión del centro de datos, dígase infraestructura, dígase servidores, sistemas operativos, hipervisores, base de datos, servicios y todas las capas que conlleva hasta una aplicación final. Nos encargamos no solamente de mantener y operar, nos encargamos de cuando hay un problema tener que resolver, pero también previo a eso nos encargamos de planificar, de diseñar, de darle el uso al presupuesto, planificamos, desarrollamos y ejecutamos el presupuesto de la empresa, presupuesto de inversión, presupuesto de operación. Entonces, no es un trabajo sencillo, pero bueno, tengo un equipo de trabajo que me ayuda a sacarlo adelante y bueno, con eso ya llevamos un poquito más de 10 años en el cargo.
Me imagino que sí, en efecto, no ha de ser algo fácil, porque entiendo que ustedes lo que hacen básicamente son el corazón de todas las Correcto. operaciones que bombea Correcto. esa sangre y esa conectividad. Y bueno, justo comprendemos que la conectividad en el entorno empresarial puede llegar a ser un reto porque tiene que estar siempre disponible, tiene que llegar, como comentas, al usuario final. Entonces, en este entorno, ¿cuáles son algunos de los retos que has enfrentado a lo largo de tu carrera en cuanto a la conectividad en estos entornos complejos? Claro, mira, no es sencillo. El entorno empresarial es muy dinámico. Creo que la pandemia nos enseñó bastante, vamos a decir. Hay que ser flexible, hay que tomar decisiones muy rápido, muy ágiles, decisiones que deben ser certeras. Creo que en base a eso, algunos de los retos que he visto, no solamente en pandemia, no solamente en la industria donde estoy, sino a lo largo de mi trayectoria y mi carrera, yo lo resumo en dos. Lo primero, y yo creo que no es no es nuevo para nadie, no es un secreto, es el costo. La tecnología cuesta. A pesar de que la conectividad, sobre todo, tiende a ser más económica por el tema de la innovación, al tener o hacer empresas muy grandes, muy distribuidas a nivel global y todo esto, debemos definir arquitecturas lo suficientemente flexibles, maleables, para que encajen todos los escenarios. Entonces, tener ese driver del costo allí, de que tienes que ser muy rápido, que tienes que ser muy ágil, te lleva a que superar ese reto de costo sea un logro, la verdad. Entonces, eso es un primer reto que hay que lograr superar, no solamente en esta industria, sino en cualquier otra. Pero adicional a eso, hay otro reto que vemos, es los recursos. Y cuando me refiero a recursos, son todos los recursos que podamos pensar, tanto recursos humanos como recursos económicos, como recursos de tiempo y como recursos tecnológicos. Para lograr superar eso, todo debe ser bien planificado, debes tener un equipo con conocimiento, debes tener las competencias necesarias y por supuesto que todo eso trabaje en un marco en una como armonía para que obviamente se logre. Entonces, yo pienso que a nivel general esos son los dos retos que engloban la mayoría de pequeños retos que se dan día a día o a diario en nuestras organizaciones y en nuestras industrias. Claro, sí, lo entiendo perfectamente. Y creo que también, ya ahondando un poco más en tu rol actual de estando en una aerolínea, eso lleva a ser algo un poco más demandante, ¿no? O sea, los retos llegan a ser mayores por la disponibilidad de todo el tiempo 24/7 no poder parar, ¿cierto? A diario, a diario, a diario. La industria de la aviación, las aerolíneas, oye, es un mercado global. Hay miles de aerolíneas. Entonces, el mundo cada vez está más conectado. Entonces, por ejemplo, empresas como nosotros casi trabajamos 24 horas. Y Ujú. 24 horas para planificar todo, para diseñar todo, para que todo el mundo tenga todo el servicio, todo el producto por el cual pagaste y lo tengas a tiempo, lo tengas sin problema. Necesitamos la tecnología. Entonces esa tecnología tiene que estar disponible esas 24/7 para que obviamente la empresa y la operación haga para lo cual estamos para nuestros pasajeros, para nuestros clientes. Claro, y en ese sentido, ¿ustedes cómo han logrado obtener o mantener, digamos, esa conectividad robusta y continua sin afectar la operación diaria? Primero hay unos retos. Hoy en día tenemos retos. Lo primero es que dependemos de la tecnología. Cualquier industria grande, cualquier empresa grande, con lo complejo que es el mundo, con lo interconectado que es el mundo, depende de la tecnología. Entonces, esa Ujú. dependencia de la tecnología se traduce en disponibilidad. O sea, siempre tiene que estar disponible los servicios para brindarle al usuario final el valor por lo cual pagó. Para que esa tecnología esté disponible, necesitamos de conocimiento, habilidades, competencia del personal. Eso es otro reto que tenemos hoy en día. Nuestra latitud es tener personas capacitadas para ese nivel de tecnología que también se maneja por lo complejo es un desafío. Necesita tener habilidades, necesita tener competencias. Ya hablé de los costos y obviamente algo que está muy omnipresente hoy en día, sobre todo con la tecnología, es el reto de hacer las cosas seguras. Los ciberdelincuentes están allí, entonces no solamente tenemos que hacer las cosas que estén disponibles, sino que también seguras. Para esos retos, creo que lo primero que debemos tener
es un buen equipo de trabajo y buenos proveedores de servicio, buenos aliados tecnológicos que nos apoyen a superar esos retos. Eso considero yo que es lo principal, fundamental para lograr esa excelencia operativa que tenemos con nuestros clientes y usuarios finales. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la parte del talento es algo muy importante, que más adelante tocaremos ese tema. Me gustó mucho que lo comentaras porque vamos a retomarlo más adelante. Y bueno, en este entorno que nos comentas de los desafíos y de todo lo que es necesario tener, ¿qué aprendizajes tú rescatarías de todo lo que has vivido a lo largo de tus años, de que es bastante la experiencia que tienes? ¿Qué aprendizaje tú sería como el clave que dijeras? Yo creo que esto es lo que más destaca al enfrentar estos desafíos tecnológicos. Lo primero es darle a tu equipo de trabajo. Yo me enfoco mucho en mi equipo de trabajo. Yo considero que el equipo de trabajo es lo que hace las cosas posibles. Tengo individuos dentro de mi departamento, yo los lidero, pero lo primero y fundamental que hay que hacer para sobrepasar esos retos es darle las herramientas adecuadas a tu equipo. Nosotros como líderes, mucho de nuestro trabajo es darles esa herramienta. Y cuando me refiero a las herramientas, no solamente una computadora que funcione, algo que ellos utilicen en su día a día, sino también darle la capacitación. Instrucciones claras, eso es muy importante, guiarlo, decirle qué es lo que tú esperas, que al final es lo que espera la organización, y también decirle qué es lo que no esperas. O sea, eso es fundamental para que un equipo de trabajo funcione de la mejor forma. Hay que desarrollarlos, hay que empoderarlos. Creo que el empoderamiento es clave. El empoderamiento es empresas tan grandes, empresas muy distribuidas. No puede haber algo que tenga que ser preaprobado por cada área. Cada uno debe tener poder tener todo el empoderamiento necesario para tomar decisiones dentro del marco de lo que yo puedo influir, dentro del marco de lo que yo puedo impactar. Yo creo que eso es clave. Ese es lo fundamental que debemos nosotros como líderes darle a nuestro equipo de trabajo. Lo otro que también veo clave es entender y tener claro cuáles son los requisitos de tu empresa. Las empresas son diferentes, las industrias son diferentes. Uno debe conocer a la empresa, debe saber por dónde la empresa genera el valor a tus usuarios finales, a tus pasajeros en nuestro caso, y cómo esos requisitos o esos requerimientos tú los debes satisfacer con el cargo que desempeñes, con el área o departamento que sirva ese servicio. Y por último, creo que es muy importante de que la industria, que las empresas son dinámicas. Entonces, hay que tener un grado muy alto de flexibilidad, de abrir la mente, pensar con una mente más despierta y estar preparado para cualquiera de esos movimientos que dé la vida, movimientos que dé la industria para poder afrontarlos y poder resolverlos. Entonces, yo pienso y considero que eso es lo que hoy en día tengo como aprendizaje a lo largo de mi carrera para sobrellevar cualquier problema que hemos tenido en estos tiempos. Sí, por supuesto, mantenerse activo y siempre en constante aprendizaje, movimiento, creo que es fundamental, como dices, en cualquier industria, en especial en la aviación. Creo que es La tecnología y la tecnología. exacto. Totalmente. Y bueno, hace un momento hablabas sobre los aliados tecnológicos y en ese sentido, o sea, en la operación, en la parte de mantener la continuidad operativa, ¿qué papel juegan estos aliados tecnológicos en una empresa tan robusta como donde estás el día de hoy? Muchísimo. Los aliados tecnológicos son parte fundamental. No hay forma de que tú funciones, por ejemplo, en donde yo trabajo, en Copa. Nosotros volamos a 85 o un poco más de destinos. Nosotros tenemos interconexión con un montón de proveedores. Nosotros estamos interconectados a nivel mundial. No hay forma que yo tire un cable de fibra o un cable, una conexión a cada uno de ellos. No hay forma que yo tenga un personal en cada uno de esos destinos. Nosotros no creamos, no fabricamos ni routers, ni switches, ni antenas, ni nada de eso. Entonces, mantener una operación robusta, una operación continua por tanto tiempo no es fácil. Necesitas aliados tecnológicos. Y el aliado tecnológico, lo principal que debes tener
y que debe hacer es conocerte. El aliado tecnológico debe conocerte a ti, debe conocer tu negocio, debe conocer dónde tú le aportas valor a tu cliente final. ¿Y para qué conocerte? Para entonces el entender esos requerimientos y ofrecerte la mejor opción que tenga para resolver o solventar esos requerimientos. Es muy fundamental eso. Te doy un ejemplo. Nosotros, Copilot, llevamos 10 años siendo la aerolínea más puntual de Latinoamérica. Sin duda, esto no se consigue sin tener esos aliados tecnológicos, esos aliados que sepan cuando algo ocurre, cuando algo falla. Trabajamos en tecnología, las cosas van a fallar. Entonces ahí es donde tú necesitas ese aliado que te conozca, que sepas que estás sufriendo una emergencia, que estás en una urgencia y que te pueda apoyar con las herramientas adecuadas para resolver esa emergencia. Entonces, sin duda, son un pilar de las organizaciones y obviamente los necesitamos muchísimo y necesitamos a los mejores con nosotros. Por supuesto. Y en ese sentido, ¿qué criterios son los que más valoras en tus aliados tecnológicos? Los aliados tecnológicos, y por lo menos cuando uno hace algún proceso para escoger cuál es tu aliado tecnológico, nosotros valoramos varias cosas. Yo pensaría, una de las cosas que valoramos nosotros en general es la experiencia. Y cuando me refiero a la experiencia de ese aliado tecnológico, no me refiero solamente a la experiencia de que él conozca sus productos, que conozca sus servicios, sino que también conozca la industria para la cual está ofreciendo ese servicio. Las industrias, a pesar de que somos grandes empresas, somos en cierta forma diferentes. El mercado, la industria del retail, por ejemplo, tiene ciertos requerimientos que quizás no lo tenga la industria agrícola o que no lo tenga la industria del transporte. Entonces, tener la experiencia de ese proveedor, de ese aliado tecnológico en ese campo te ayuda muchísimo. Adicional a esa experiencia, que tenga conformado un buen equipo de trabajo, que ese equipo de trabajo tenga el conocimiento, tenga la experiencia, y me refiero al equipo de trabajo de las personas que trabajan con ese aliado tecnológico. También necesitamos una trayectoria. Creo que hoy en día, al tener que tomar decisiones muy rápido, muy ágiles y certeras, tener esa referencia de que un aliado tecnológico tenga una trayectoria, que tú puedas conversar con clientes de ese aliado tecnológico, que tú le preguntes, oye, ¿en dónde funcionó bien? ¿En dónde no funcionó tan bien? ¿Qué cosas puede mejorar? ¿Qué cosas tú crees que me va a aportar? Tener ese grado de llegarle a ese cliente que ellos han tenido, de conversarle y que te digan todo lo bueno, lo malo y lo feo, es muy útil. Entonces, eso te lo da siempre y cuando ese proveedor tenga cierta trayectoria. Y por último, pero no menos importante, yo creo que la transparencia, honestidad y ética de ese proveedor de servicio es vital. Primero, para que él sea transparente y honesto contigo en las cosas que puede hacer, en las cosas que no puede hacer, en las cosas que ya ha visto, en las cosas que no ha visto. Pero además de eso, que tenga ética, que sea un proveedor que haya hecho siempre las cosas bien, que se mantenga en reglas con todos los temas legales. Hoy en día hay muchos temas financieros, muchos temas de corrupción y sobre todo en nuestros mercados. Entonces nosotros requerimos y pedimos y solicitamos. Y es una exigencia inclusive cuando hacemos nuestros concursos o licitaciones, de que el proveedor tenga una trayectoria de transparencia, honestidad y ética en sus quehaceres. Entonces, yo lo resumiría como esos 4 puntos: experiencia, equipo de trabajo, trayectoria y transparencia. Sí, totalmente de acuerdo, porque al final se convierten en parte de tu equipo extendido y Claro. necesitas tener esa confianza de que, bueno, si algo falla, te van a respaldar, ¿no? Claro, y además de eso es que estén allí. Es complicado darle seguimiento a todo lo que un proveedor hace. Entonces, es verdad, uno hace acuerdos de no confidencialidad, acuerdos de que tú sepas que estás en buenas manos, pero tú no vas a estar ahí cuando algo ocurra. Inclusive, tú no sabes tus operaciones diarias por detrás, qué hacen. Entonces, yo creo que escoger los que sean transparentes, que tengan una buena trayectoria, te apoya mucho o te da cierto nivel de confianza de ese aliado tecnológico. Claro, sí, totalmente de acuerdo, Gilberto. Y ahora hablando de un tema que está muy en auge, que es la inteligencia artificial, ¿tú considerarías que esto también es un papel, así como los aliados tecnológicos,
¿Cómo ves tú el papel de la inteligencia artificial ahora en el futuro de las telecomunicaciones dentro de las aerolíneas? La inteligencia artificial es un hito tecnológico como lo fue en su momento la televisión a colores, Sí. el Internet, lo inalámbrico, es un hito tecnológico sumamente útil, es sumamente útil. Yo creo que ya inclusive las tecnologías nuevas no se quedan solamente o entran primero en el ámbito corporativo, o sea, las tecnologías nuevas entran hasta de una vez al usuario final. Entonces viene un tema de que primero lo aprendemos a utilizar nosotros como usuarios finales, pues como dispositivos casi personales, y después lo vamos introduciendo a la industria corporativa, a las corporaciones. Para la conectividad, nosotros vemos la inteligencia artificial como un apoyo en nuestra gestión. Mantener redes disponibles, redes seguras, no es fácil, no es fácil. Cada vez son más extensas, cada vez son más globalizadas. Entonces necesitamos ese apoyo. Y apoyos como que yo no me sepa un comando, como que yo no sepa cuál es la forma de configurar algo y podamos preguntársela en un lenguaje natural. O sea, que le hagamos consultas en lenguaje natural. No debemos sabernos todos los comandos para algún equipo o para alguna configuración. Se la podemos preguntar y ella nos va a poder apoyar, inclusive a nivel de mejores prácticas o diseños. También lo vemos mucho en el tema de monitorear. Una de los pilares o lo clave para tener una buena disponibilidad es el monitoreo. Tienes que monitorear una cantidad alta, grande de equipamientos. Esos equipamientos, esos equipos, esos servicios, esos productos tienen muchas configuraciones, tienen muchos componentes. Entonces, monitorearlos cada uno y tener 5, 6, 7, 8 personas que tengan una vista puesta en cada uno de esos componentes muy complejos. Entonces nos estamos apoyando en la inteligencia artificial para que sean nuestros ojos, aprenda cómo funcionan nuestros sistemas, nuestras telecomunicaciones, y cuando vean algo que no sea el patrón adecuado, algo que se salga de la normalidad, por lo menos nos alerten. Nosotros podamos verlo y tomamos las acciones adecuadas. En un futuro lo vemos que no solamente nos alerten, sino que también basado en patrones, basado en ya políticas o alguna herramienta que tengamos, le indiquemos, oye, toma acción, hazlo. Y yo creo que nos van a ayudar enormemente. Así que sí, la inteligencia artificial, por supuesto que nos apoya muchísimo y la valoramos muchísimo. Sí, claro, creo que esa parte de la eficiencia operativa es algo recurrente de lo que se habla cuando tocamos el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y De en acuerdo. ese sentido también, cuando hablamos de eficiencia operativa a través de inteligencia artificial, ¿qué iniciativas o qué tendencias han observado a la hora de incorporarla, específicamente a lo mejor en temas de seguridad o en gestión de datos? Ok, no, sí, como lo comentamos, la inteligencia artificial está en todos lados. Por ejemplo, a nivel de seguridad, hacer la inteligencia artificial un hito tecnológico, lo bueno es que la podemos utilizar, lo malo es que la pueden utilizar también los ciberdelincuentes. Entonces, ¿qué nos ayuda? En tema de seguridad, la seguridad genera mucha información, muchos puntos de control, mucha información que hay que categorizar, que hay que analizar, que hay que entender. No hay forma humana de hacerlo con personas. No puedes tener tantas personas revisando diariamente millones y millones de información que generan todos los equipos, todos los sensores para que eso te dé algo para que tú trates de responder lo más rápido posible. Ahí te apoyas en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya debe detectar patrones de uso, debe detectar comportamiento no adecuado y que así mismo, como decíamos sobre el monitoreo, debe levantarte esa bandera, debe alarmarte, oye, está pasando algo que no es lo normal. Y ahí poder tomar acciones y si pueden las acciones ser automatizadas, mucho mejor. Mismo caso que gestión de datos. Gestión de datos, tienes muchísima información, tienes data lakes, tienes warehouse, tienes mucha data, categorizarla, manipularla, comprenderla, entenderla, analizarla y posteriormente visualizarla es muy complejo. Entonces, esa inteligencia artificial nos ayuda en eso, o sea, nos ayuda a gestionarla, a manipularla,
hacerla más comestible para que después se pueda utilizar de una forma más fácil, sencilla, intuitiva a veces en algunos casos y que obviamente sea útil, porque tener dato y dato y dato y dato, puedes tener millones de datos, pero si eso no te lleva a una acción, si eso no te lleva a resolver algo, no sirve de nada. Y manipularlo y llevarlo a eso es complejo. Entonces, la inteligencia artificial, sin duda alguna, es un motor que nos ayuda a esa gestión de los datos. Por supuesto. Y en ese sentido, Gilberto, ¿tú qué consejo le darías a otras empresas, no solamente a aerolíneas, sino en general a las empresas, a aprovechar la inteligencia artificial de forma eficiente sin comprometer justamente su infraestructura o su privacidad de sus usuarios, ¿no? O de sus datos? Claro, lo primero que yo diría es entender que la inteligencia artificial debe funcionar como un muy buen punto de partida. No es el final. O sea, no es agarrar, tener cierta data, aplicarle un motor, aplicarle en la inteligencia y después dejar que eso, lo que produzca, lo vas a poner de una vez a uso tuyo. Es un punto de partida. Es muy eficiente, nos debe apoyar, pero siempre tenemos que imprimirle a ese resultado nuestro valor y nuestra conciencia humana. Eso es lo primero. Lo segundo, y yo creo que también esto tiene que ser, para una empresa, tiene que ser de una forma privada. No puedes utilizar motores de inteligencia artificial públicos o que no sean de pago o así, y darle información inclusive de tu empresa hacia ellos. Lo mejor es tener algo muy privado, crear tu ecosistema donde puedas tener las herramientas con inteligencia artificial que te sean útiles para tus datos. Y sobre eso, yo le pongo que debe existir un gobierno corporativo que la regule. Como lo decíamos, la inteligencia artificial o cualquier innovación hoy en día llega casi de primero al usuario final, a la persona, al individuo. Y lo que ocurre es que siendo herramientas tan útiles, ese individuo las trate de incorporar en su ambiente laboral. Entonces, si no hay un gobierno corporativo que la regule, que defina hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, puedes estar introduciendo algo que no es que sea malo, pero puedes estar abriendo brechas de seguridad al estarle dando información a algunos entes externos a tu organización que obviamente se pueden tomar en contra tuya. Entonces, el gobierno corporativo debe existir, debe definir cuáles son las políticas, cuáles son las reglamentaciones, cuáles son los procesos con los cuales se debe poder trabajar con la inteligencia artificial dentro de la organización. No debe ser libre de albedrío, no debe ser, oye, ya que a mí me funcionó así en mi casa, lo voy a utilizar en el ambiente laboral. Entonces, yo pensaría que eso es lo principal que se debe hacer y, por supuesto, ya capacitarte más sobre las herramientas y todo el poder que tengan. Y que pienso que algo muy importante justamente es contar con las personas, como decías antes, los recursos y dentro de esos recursos a las personas que sepan de esto, ¿no? Como fomentar también que existan a lo mejor carreras profesionales que se dediquen ya a enseñarle a los chicos a inteligencia artificial, este modelo de aprendizaje. Yo creo que eso es como muy importante y sabemos también que dentro de Copa se enfocan mucho en eso, ¿no? Tienen sus ediciones de hackathon de Copa Airlines año con año. Y bueno, ahí me gustaría también preguntarte, porque sabemos que ustedes apuestan mucho por esta parte del desarrollo del talento y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ustedes apoyar este tipo de iniciativas tecnológicas con base en lo que comentaste antes? Muchísimo, muchísimo. Una de las cosas, nosotros trabajamos, lo comentaba, trabajamos en empresas, trabajamos en industrias muy complejas, con mucho volumen, con mucho crecimiento, y tenemos que manipular mucha nueva tecnología. Entonces, esa nueva tecnología no la podemos manipular si no tenemos el recurso adecuado, el recurso competente. Pero a pesar de que tenemos nuestro equipo de trabajo, a veces no nos damos abasto. Entonces nosotros debemos estar preparando esa nueva camada de chicos que nos vayan a apoyar. Pero si en las universidades quizás no hay esa presentación, no tienen contacto con esas nuevas tecnologías, es bastante complejo que ellos puedan conocerlas, absorberlas, entenderlas y obviamente utilizarlas.
Entonces, lo que hace el hackathon principalmente es llevar a esa población estudiantil en etapa universitaria estas tecnologías, que tengan acceso, que la escuchen, que les interesen, que tengan esa curiosidad por entender o por observar qué son esas tecnologías que inclusive utilizan en su vida diaria. Conocer o saber de que pueden comprar un boleto de avión en un clic desde su computadora, desde su celular, y que puede hacer toda la transacción, eso es muy valorante. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra esa empresa? Me gustaría aprenderlo. Para eso tienes que aprender la tecnología. Y eso es lo que hacemos con el hackathon. Le abrimos a estos chicos la posibilidad que en 2 días ellos estén de lleno con esas tecnologías, y no solamente con esas tecnologías, con muchas otras, y que les resulte curioso aprenderla. Y adicional, que les sea un proceso de enseñanza o aprendizaje a través de juegos, a través de retos, que sea más susceptible a ellos, que ellos le llenen, les interese, y que obviamente sea más fácil de entrar tecnologías que no son sencillas, que tienen su nivel de complejidad, pero que son útiles y que ellos las puedan absorber de una mejor forma. Sí, claro, que para ellos sea algo natural, ¿no? Así como las generaciones vamos cambiando, hubo quienes nacimos ya con el internet existiendo y las nuevas generaciones que ya con los celulares y todo eso, creo que ese Sí. camino se va dando naturalmente, ¿no? Y nos da mucho gusto, pues que ustedes estén en ese ojo, ¿no? Y hablando de del hackathon, en estas ediciones que han hecho, este año, ¿qué novedades en materia tecnológicas o de datos traerá frente a las ediciones anteriores? Bueno, nosotros en cada edición cambiamos la temática. La Hackathon lleva varias ediciones, y nosotros hemos hecho desde infraestructura como código, acceso a las nubes computacionales públicas. El año pasado fue el reto Linux, utilizando un sistema operativo que es muy utilizado en todo el mundo, que es abierto, que es de uso. Este año estamos con la data analítica y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, nuevamente, queremos que eso llegue al estudiante, que ellos lo puedan manejar, que no solamente sea de yo llegar y utilizar ChatGPT o utilizar cualquier otra inteligencia artificial, porque si te das cuenta la vemos en todos lados. También se habla de todo lo que es data analítica, data science. Entonces, queremos llevarle a ellos que cómo se come, o sea, y no solamente pararnos al frente y decirle esto es data analítica, esto es inteligencia artificial, así se configura, sino es darle casos de uso reales para que ellos logren entender más sencillo de cómo esa data analítica, de cómo esa inteligencia artificial, de cómo esos lenguajes, cómo todos esos motores, tú lo traduces a algo palpable, a algo que es cercano, que lo puedas utilizar, que sea útil. Entonces, eso es lo que buscamos con la Hackathon. Y este año inclusive hemos hecho algo diferente a todos los años. Nosotros el Hackathon siempre está enfocado o destinado para hacer a los estudiantes en etapa universitaria. Pero hemos visto que también hay un espacio donde podemos aprovechar más. Y es a los estudiantes de escuelas secundarias, a los estudiantes que están en esa etapa de planificación para cuál va a ser su carrera universitaria y de futuro. Entonces, este año hemos creado un campamento tecnológico. Es un día en donde vamos a traer a estudiantes de escuelas secundarias y decirle, no mucho con inteligencia artificial, no mucho con data analytics, sino que se interesen en carreras tecnológicas, que vean para qué funcionan las carreras tecnológicas, qué cosas pueden hacer en las carreras tecnológicas, y tratar de aportar ese granito a la sociedad de que estos chicos en esta etapa, que es una etapa compleja, que es una etapa difícil, que es una etapa que hay mucha desorientación, entonces, y más en estas generaciones que hay mucho bombardeo, estímulos, es decirle, oye, mira, pues estas son las carreras tecnológicas, presentarles cómo hay empresas o cómo las grandes empresas utilizan personal que estudia estas carreras para sus fines. Entonces, es llevar también a ese segundo paso, o a ese primer paso inclusive, de chicos, de decirle, estudien una carrera tecnológica, hay mucho campo, hay mucho trabajo, los estamos necesitando, y que ellos se vayan por ese camino
a universidades con carreras tecnológicas, con que puedan hacer, y después los apañamos en el hackathon más adelante. Pero sí, esas son las cosas que estamos haciendo para esta nueva edición, y esperamos que sean de verdad, esperemos tener un foro bastante grande y poder llevarle a cada uno de esos estudiantes, decirle, oye, estamos aquí, te podemos apoyar, te necesitamos, y que vean que tienen campo en la tecnología. Me parece muy interesante porque creo que lo que hacen ustedes es construir el futuro, ayudar a construir ese futuro, ¿no? Como el habilitar la tecnología, como comentabas, hacerla un poco más accesible y más digerible para las nuevas generaciones. Creo que es algo muy, muy positivo porque precisamente vamos juntos construyendo hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo va a ser el futuro de la infraestructura tecnológica dentro de la aviación y en general, ¿no? ¿Dónde tendrían que estar viendo las empresas dentro de los 5 años, de próximos 5 años? Digo, lo hemos dicho a través de todo el podcast, todas las industrias grandes, y yo creo que ni siquiera industrias grandes también, todas las chiquitas, funcionan con tecnología. Entonces, sin la tecnología, el mundo yo creo que hoy en día se puede tener. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos y empresas como Copa, que cada vez se hacen más complejas, que cada vez se hacen más grandes, que cada vez son más intolerantes a a las disrupciones. Entonces, yo lo que creo, yo lo resumo en que de aquí a 5 años, y que creo que debe quedar como una base para todo lo demás, es que la infraestructura sea más resiliente y segura. Creo que esas son las dos cosas que engloban la visión de la tecnología, de la conectividad, de los sistemas en los próximos años. Tener resiliencia, que la tecnología siempre esté disponible, que esté disponible en el momento que la necesites, que esté disponible, como dicen, siempre, pero además que sea segura. Entonces, no solamente tengo la tecnología aquí, la tengo disponible, esta es la tecnología, es segura, lo que estoy haciendo no va a caer en malas manos, lo que estoy haciendo no lo van a aprovechar otros. Estar o conectarme a la tecnología no me puede traer repercusiones a mí, es decir, que me hagan un fraude, que se me roben mi dinero, o inclusive que sea un nivel, o tenga un problema a nivel de imagen. Entonces, la tecnología está allí. Entonces, debe ser resiliente, debe ser segura. Yo creo que no solamente la visión de la industria de la aviación, creo que es la visión de muchas industrias. Entonces, yo lo veo así. De aquí a los próximos años, ya siendo necesario ya, pero creo que eso es lo que va a gobernar en los próximos 5 años. Y apoyado en todo lo demás, apoyado en observabilidad, apoyado en temas de inteligencia artificial, apoyado en capacitación, educación, conocimiento. Entonces, pero eso, resiliencia y seguridad. Muy bien, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Gilberto, contigo. Creo que esta charla ha sido muy valiosa, creo que nos llevamos varios puntos. No sé si ya para terminar te gustaría resumir para nuestra audiencia algunos de los consejos que tú le dirías a las empresas que deben de considerar tanto con los proveedores tecnológicos como al interno cuando estén a la hora de planificando su modernización de infraestructura. Para terminar. Claro, claro, digo, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, creo que todas son importantes, pero yo lo resumo es que cuando estás a cargo de un área, cuando lideras algún tema tecnológico, lo primero que tú tienes que estar claro en las necesidades de tu negocio, las necesidades de tu empresa. ¿Por qué tienes que estar claro con esas necesidades? Porque hay muchas empresas, hay muchos fabricantes, hay muchos productos, muchos servicios tecnológicos. No todas encajan en lo que tú necesitas. No siempre la mejor va a ser la mejor para ti. No siempre la más cara o la más de moda va a ser lo mejor para ti. Tú tienes que estar claro en las necesidades que tu negocio exige. ¿Para qué? Para buscarle el proveedor adecuado, el servicio adecuado, el personal adecuado para que encaje en eso. Eso es uno, y yo creo que lo otro es darse el tiempo. Darse el tiempo de planificar, de seleccionar y ejecutar con holgura. En tecnología, nada, la carrera sale bien. Eso es así. Entonces debemos darnos el tiempo, debemos planificar. Yo sé que a veces estamos contratiempo, que muchas veces nos dicen, esto es para ayer, pero no, cuando arquitectamos, cuando diseñamos soluciones para grandes empresas, empresas complejas,
debemos hacerlo con tiempo, debemos hacerlo de forma planificada y que cuando inclusive tengamos que ejecutarlo con la holgura o tranquilidad necesaria para hacerlo y hacerlo bien. Entonces, yo lo resumiría, creo que en esos dos temas. Totalmente de acuerdo contigo, Gilberto. Estoy aparte muy contenta porque creo que mucho de lo que platicabas es algo que hemos visto también a través de también nuestro propio recorrido y que coincidimos en eso. Entonces creo que al final del día vamos por buen camino, si ambos estamos viendo las cosas iguales. Entonces, bueno, igual yo de nuevo te agradezco mucho por el espacio, gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que, pues, igual que para mí, para ti haya sido una charla enriquecedora y pues los esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Gilberto. No, gracias a ustedes por haberme invitado.